Hola, ¿cómo están? Qué gusto volvernos a reunir, esta vez para revisar un tema muy importante, no solamente para la compañía, sino de hecho para la vida cotidiana de todos nosotros. Se trata de la hipertensión arterial, que es una enfermedad que afecta al aparato cardiovascular y que tiene una definición sumamente simple. Es el aumento de los valores de la presión arterial por encima de los considerados normales, independientemente de que haya o no síntomas. Los valores actualmente aceptados como normales para el adulto son de hasta 140 milímetros de mercurio para la presión sistólica y de hasta 90 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Esta es una enfermedad muy importante, no por sus síntomas, sino más bien por la severidad y por la elevada frecuencia de sus complicaciones. Las estadísticas ecuatorianas, al igual que las de todo el mundo, indican que al menos 3 de cada 10 personas la padecen, así la mayoría de ellas no lo sepan. Esto significa que afecta al menos al 30% de la población adulta, siendo más frecuente a partir de los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. La predisposición genética es muy fuerte, como se demuestra por el hecho de que hay familias de hipertensos y algunos grupos raciales con una mayor frecuencia del padecimiento. La hipertensión arterial es casi siempre esencial. Esto significa que aparece por sí misma, por sí sola, sin ser una consecuencia de otra enfermedad previa. Siendo un padecimiento degenerativo, su frecuencia va en aumento conforme se incrementa la edad, que de hecho es el principal factor de riesgo para que esta enfermedad aparezca. Ahora bien, dado que usualmente no produce síntomas, ¿por qué es importante que su diagnóstico y tratamiento se establezcan lo más eficaz y lo más tempranamente que sea posible? Simplemente por sus graves consecuencias. Ocurre que cuando la sangre circula por las arterias a una presión mayor que la normal, las daña y acelera el desarrollo de ateromas responsables de su obstrucción progresiva que produce isquemia, es decir, falta de irrigación sanguínea, particularmente peligrosa en los llamados órganos blanco, que son el corazón, el cerebro y los riñones. A la formación de ateromas se la llama aterogénesis y a la alteración que ocurre en las arterias por la presencia de los ateromas se la denomina arterioesclerosis. La arterioesclerosis estrecha las arterias y produce isquemia. Por eso, si un paciente hipertenso no recibe un tratamiento oportuno y apropiado, tiene hasta un 50% de riesgo de morir a consecuencia de complicaciones cardíacas que incluyen infarto, arritmias, insuficiencia cardíaca y hasta un 35% de riesgo de morir por complicaciones cerebrales, esto es, hemorragias e infartos o trombosis, y hasta un 15% por insuficiencia renal. Para entender lo de la aterogénesis y arteriosclerosis, deberemos recordar que hay 3 tipos de vasos sanguíneos: las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos, los capilares, vasos microscópicos que permiten el intercambio de sustancias entre la sangre transportada y las células, y las venas, que llevan la sangre de vuelta hacia el corazón. La pared arterial está formada por 3 capas principales: el endotelio, que es la capa interna en contacto con la sangre; la capa intermedia, hecha de tejido muscular liso, de la que depende la contracción y relajación de la pared arterial; y la capa externa de tejido conectivo, que tiene las funciones de solamente una envoltura. El endotelio es un tejido refractario a los lípidos circulantes en la sangre, pero cuando por el desgaste normal o acelerado, como ocurre cuando hay hipertensión arterial, aparecen fisuras en su superficie. A través de ellas penetran el colesterol y los triglicéridos y se depositan en el espacio subendotelial, iniciando la formación de un ateroma. Conforme se acumulan los lípidos, al oxidarse producen radicales libres y otras moléculas proinflamatorias que lesionan al endotelio suprayacente, haciendo que se remodele, es decir, que sea reemplazado por tejido fibroso, cicatricial
que pierde las funciones endoteliales clásicas, como la producción del óxido nítrico, indispensable para dilatar a las arterias y evitar la agregación plaquetaria local, así como para impedir la activación local de la coagulación. Perdido el control, en algún momento las plaquetas y los factores de la coagulación activados terminarán dando origen a la formación de trombos sobre los ateromas. Si el ateroma de por sí obstruye parcialmente a la arteria en la que aparece, cuando sobre él se desarrolla un trombo, la oclusión puede llegar a ser completa y producir la necrosis, es decir, la muerte del tejido irrigado por ese vaso. A la necrosis causada por isquemia se denomina infarto. Los trastornos isquémicos secundarios a la arteriosclerosis pueden presentarse en cualquier órgano, pero como ya se dijo, hay tres que son particularmente lábiles: el corazón, el cerebro y los riñones, seguidos por las arterias que van a las extremidades, principalmente aquellas que van a las extremidades inferiores. Y bien, para saber cómo tratar la hipertensión arterial, necesitamos revisar cómo se produce. La presión arterial normal depende del balance de tres factores que son el volumen sanguíneo contenido en las arterias, la fuerza con la que el corazón la bombea, llamada inotropismo, y la resistencia dada al paso de la sangre por el calibre de las arterias, o sea, lo que se llama la resistencia vascular o resistencia arterial periférica. El volumen sanguíneo, aquello que en términos técnicos se denomina la precarga, depende principalmente del agua que ingerimos, estimulados por el mecanismo de la sed, controlado por el hipotálamo en el cerebro, y sobre todo depende de cuánta agua reabsorbemos en los túbulos renales, lo que a su vez depende de dos hormonas que son la hormona antidiurética, sintetizada por el hipotálamo, y la aldosterona, importantísima, producida en las glándulas suprarrenales a través de un mecanismo fisiológico denominado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, al que nos referiremos más adelante en este mismo módulo. En cambio, la fuerza de contracción del corazón depende de dos factores. Uno es el volumen de sangre que ingresa durante la diástole. A mayor volumen, mayor fuerza de contracción. A esto se le llama el reflejo de Frank-Starling. Y el otro, que es el principal, viene dado por el estímulo generado por la noradrenalina liberada por el sistema nervioso simpático, actuando sobre los receptores beta 1 ubicados en las células miocárdicas. Por último, las resistencias vasculares periféricas dependen 1. Del calibre de las arterias como tal, 2. Del sistema nervioso simpático, que mediante la noradrenalina que libera, producirá vasoconstricción cuando estimule a los receptores alfa 1, ubicados en las células musculares de las paredes arteriales, y 3. Del balance entre varios factores endoteliales, algunos de los cuales, como el óxido nítrico, producen una intensa vasodilatación, en tanto que otros, como la angiotensina 2, producida localmente, y las endotelinas, generan una muy potente vasoconstricción. Si los tres factores que regulan la presión arterial son normales, la presión arterial será también normal. En cambio, si uno o más de ellos están alterados, se presentará la hipertensión. Es decir, si el volumen sanguíneo es excesivo, o lo es el inotropismo, o las resistencias vasculares sistémicas, se desarrollará esta enfermedad. De los tres factores que pueden causar hipertensión arterial, ¿cuál es aquel que más comúnmente la provoca? Pues sin duda, el incremento de las resistencias vasculares, responsable de más del 85% de casos de esta enfermedad, seguido por el inotropismo excesivo, que se presenta en un 10%, casi siempre en los denominados hipertensos jóvenes, es decir, aquellos que tienen menos de 40 años de edad,
y en último término por el exceso de volumen sanguíneo, responsable apenas de un 3 a 5% de los casos. Desde luego que un alto porcentaje de pacientes se asocian dos o más de estos factores, pero predomina casi siempre el incremento de las resistencias arteriales. Con este análisis resulta sencillo comprender que es posible corregir la hipertensión arterial disminuyendo la actividad de cualquiera de los tres factores de los cuales depende la presión arterial como tal. Es decir, es posible bajar la presión arterial reduciendo las resistencias vasculares sistémicas mediante el empleo de medicamentos vasodilatadores o reduciendo el inotropismo utilizando beta bloqueadores o disminuyendo el volumen sanguíneo a través del uso de diuréticos. Por supuesto, si la causa epidemiológicamente más frecuente de la hipertensión arterial es el incremento de las resistencias arteriales secundario a la vasoconstricción, los medicamentos que se utilizarán más comúnmente habrán de ser los fármacos vasodilatadores. Hablando brevemente de los diuréticos, diremos que se agrupan en varias familias farmacológicas dependiendo de en qué porción del sistema tubular renal actúen. Sin embargo, para el tratamiento de la hipertensión, lo que debemos recordar es que los que más se utilizan son los llamados diuréticos tiazídicos, dentro de los cuales destaca claramente la hidroclorotiazida, que reduce la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado distal de la nefrona. El grupo de los beta bloqueadores es extenso, pero dentro de él destacan nítidamente los de última generación y de ellos principalmente el nebivolol, que se comporta como un beta bloqueador selectivo, es decir, que actúa solamente en el corazón, pero que al mismo tiempo dispone de un mecanismo de acción único que consiste en estimular la liberación endotelial de óxido nítrico con todos los beneficios que de esto derivan, incluyendo una potente vasodilatación. Finalmente, los vasodilatadores contrarrestan la vasoconstricción arterial provocada por los diferentes vasoconstrictores a través de distintos mecanismos de acción. Los vasodilatadores centrales bloquean al centro vasomotor en el encéfalo y evitan la activación del mecanismo vasoconstrictor mediado por el sistema nervioso simpático. Los periféricos tienen varias familias. Los alfa bloqueadores, que se los distingue porque su nombre genérico termina en sosin, evitan la vasoconstricción estimulada por la noradrenalina liberada por el sistema nervioso simpático en las arterias. Los calcioantagonistas, cuyo genérico habitualmente termina en dipina, impiden que ingrese el calcio al citoplasma de las células musculares arteriales y de esa manera bloquean su contracción independientemente del factor que la estimule. Los IECAs, que son los periles, evitan que se sintetice la angiotensina 2, bloqueando a la enzima convertidora o convertasa, y de ahí su nombre, inhibidores de la enzima convertidora. Los antagonistas de los receptores para la angiotensina 2, ARA2 o ARB en la sigla en inglés, cuyo genérico termina en sartán, evitan que la angiotensina estimule a las arterias simplemente bloqueando a sus receptores. Y finalmente existe un grupo misceláneo en el que se incluye a la hidralacina, poco utilizada y con un mecanismo de acción igualmente poco conocido. ¿Cuál de los antihipertensivos es el mejor? ¿Cuándo utilizar cada uno de ellos? Todo esto va a depender tanto de las características del fármaco como tal, cuanto de las condiciones del paciente en quien se los va a aplicar. Intentaremos explicar esto en el siguiente bloque de este módulo. Muchas gracias.